Así caballeros, buenas noches. Comenzaremos entonces con estática y resolvemos el ejercicio que había de tarea. ¿Qué me pedí encontrar? Calcular el coeficiente de rozamiento necesario para mantener el sistema en equilibrio. Bien, a trabajar entonces siempre descomponemos en diagramas de cuerpo libre, así se llama. Aquí mismo ya voy a trabajar, ¿ya? Miren, aquí tenemos una masa. Una masa. ¿Qué hemos dicho que le nace a la masa? Una fuerza, si está colgado, del centro de la masa. Eso espero que hayan hecho bien. Hacia el centro de la Tierra, que se llama peso. Una fuerza llamada peso. ¿Han planteado eso así? Que se llama peso. ¿Listo? Peso. Tenemos ya el peso. El peso. ¿Ya? ¿Qué más? Y en sentido contrario, inmediatamente se activa otra fuerza, ¿no? De la cuerdita, que se llama... ¿Qué se llama esa fuerza que se activa? Tensión. Tensión. Se tensiona la cuerda, ¿no? De eso viene pues tensión. Se medio que se estira. Tensión. Ahí está la tensión en sentido contrario. Está en equilibrio. Vamos a ver ahorita en equilibrio. No se mueve ni a un lado ni a otro lado. Seguimos trabajando. Mire, aquí tenemos otra masa. La masa del cuerpito como una plomada con relación a este eje. Miren, así a este eje paralelo va a ir como una plomada. Se le nace también al cuerpito del centro de la masa otra fuerza que se llama peso. Siempre a tomar en cuenta eso. Peso. Ahí está el peso. Peso. Pero este peso de A, peso de B, pueden bautizarle también para no confundir con el otro peso. Peso, ahí está. ¿Entendido? Peso. Ahora, ya tiene peso. Vamos a trazar en ambos cuerpitos el plano cartesiano. Miren aquí, ¿en qué eje se está moviendo este bloque de 20 kilogramos? Se mueve en el eje Y. En el eje Y, ¿no es cierto? Y el bloque del plano cartesiano, del bloque 15 gramos, en el eje X se mueve. En el eje X. Vamos a descomponer, pero basta que me pida fuerza de rozamiento. Vamos a trabajar también con la normal. Vamos a trazar el plano cartesiano. Y como hemos dicho, ¿cuál es la relación para el plano cartesiano? ¿Cómo sabemos de cuál lado? Esta es la clave, hemos dicho, para el plano cartesiano. No el plano inclinado, de ahí está partiendo por el plano inclinado. Esta es la clave. Entonces, hacia el ombliguito, ahí está el eje X. Como ya hemos identificado el eje X y está en el mismo sentido de la cuerda, cabalito ha coincidido para el colmo, ¿no? Ese es el eje X. Aquí más axitos lo trazaremos. Ese es el eje X, ¿ya? Pero ahora trazamos su eje Y. Eje Y. Ya está, jóvenes, mire. El plano, la masa de 20 kilogramos no es necesario porque solo se está moviendo en Y. ¿Listo? Solo en Y. Ahora, ¿qué voy a hacer? A descomponer. Si el peso está naciendo miren, hacia el peso hacia el centro de la Tierra, del ombliguito le nace otra fuerza hacia arriba en el eje Y que se llama normal. Esa fuerza se llama normal. ¿Ya? Esa fuerza normal. Siempre va a estar en el eje Y la normal. ¿Cuándo utilizamos normal? Cuando ya me dice fuerza de rozamiento, porque influye en el rozamiento. ¿Ya? Ahora la fuerza de rozamiento. Hay una fuerza que está empujando hacia abajo. No, hacia abajo quiere jalar. Pero está quieto. Hay una fuerza de rozamiento. ¿Hacia cuál lado se estará moviendo la fuerza de rozamiento? Aquí vamos a ubicar también la tensión, ¿no? La tensión antes de la fuerza de rozamiento es aquí. ¡Sas! Ahí está tensionándose la cuerda con la fuerza de rozamiento. Nuevamente explico, hacia aquí está la fuerza de rozamiento. La tensión está jalando hacia el otro lado, la fuerza de rozamiento en sentido contrario. Entonces vamos a ubicar ahí la fuerza de rozamiento. Aquí va a ser la fuerza de rozamiento. Ahí está. Se llama fuerza de rozamiento. FR.
¿Listo? Siempre en sentido contrario. Porque la tensión ya le está jalando. La tensión ya le está jalando hacia arriba, ¿no? En su sentido contrario. ¿Listo? Ya está todo, jóvenes. Ya tenemos todo. A trabajar, entonces. A trabajar. Vamos a trabajar. Ubicamos alguito más me estoy olvidando. ¿Qué me estoy olvidando? Este ángulo, ¿dónde se repite? ¿Dónde se repite? ¿Aquí o aquí? ¿Dónde se repite el ángulo? ¿Dónde les he indicado? Arriba del peso. Siempre con relación al eje Y. No se van a olvidar. Entonces aquí, ¿no? 40 grados. ¿Listo? Ahí va a ser. Vamos con los bloques a trabajar. Tenemos el de 20 kilogramos y el de 15 kilogramos. A cualquiera de ellos le llamamos bloque 1, bloque 2. No va a importar. ¿Listo? Entonces trabajemos con el bloque, con los 15. Con este empezaremos. Con el que está colgado. Porque solamente está en un eje. Lo voy a recorrer ya para trabajar. Mire con el de 20. Para 20 kilogramos voy a poner mi titulito. Para 20 kilogramos. Solo concéntrense en ese bloquecito. Para el bloque de 20 kilogramos. Concéntrense en ese bloquecito nomás. Ya no miren al otro. ¿Qué tenemos en ese bloque de 20 kilogramos? Tenemos mi lapicero. Mire, se está moviendo en el eje Y. Parto siempre de la cuando no se mueve, quieto tiene que estar. La primera ley de Newton, que dice: fuerza, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Cero, porque no se está moviendo. ¿Entendido? Pero ¿qué fuerzas vamos a sumar de este bloque del 20 kilogramos? Solo se mueve en el eje Y. Entonces, sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Así vamos a poner. ¿Listo, fieras? Sumatoria de fuerzas en Y. Sigo trabajando. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Como no se mueve, en dinámica, cuando se mueve, el que está en el sentido del movimiento es positivo. Y el que está en el sentido contrario, negativo, ¿no es cierto? Pero ahora aquí, cuando está quieto, hacemos casos. Recuerden que en el plano cartesiano, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces, tensión va a ser positivo. Tensión menos peso igual a 0. ¿Comprendido? ¿Entendido? ¿Qué peso? Peso 1 le podemos llamar, pero me estoy refiriendo a este de 20 kilogramos. Seguimos trabajando un poquito. Despejo la tensión. Mira, despejamos el peso. Al otro lado va a ir con signo positivo igual al peso. No, tensión va a ser igual al peso. Se va con signo positivo al otro miembro. Hasta ahí un cachito dejamos. Ahora vamos a analizar el bloque 15. Para 15 kilogramos. Hasta ahí quedo eso. No se van a complicar. Para 15 kilogramos. Para 15 kilogramos. Para el bloque de 15 kilogramos. Me estaba olvidando, ¿no? Este tenemos que resolver. Bien. Para el bloque de 15. Se está moviendo el bloque de 15 ahí. En los dos ejes está, ¿no? El movimiento. Además, este peso se descompone también en los dos ejes. ¿Sí o no? La descomposición del peso. Mire, es lo que estábamos omitiendo. Mire, este peso. No me sirve así chueco el peso. Lo que me sirve es su sombra. Sombra en el eje Y. En el eje Y. Y me sirve su sombra en el eje X. En los dos me sirve. ¿Entendido? En los dos. Así lo voy a poner ya con el X para que se note que hay dos fuerzas. Esa me sirve. Esas me va a servir. ¿No? Siempre hemos dicho cuando está chuequito, en los dos ejes descomponemos. Y eso vamos a analizar. Sumaremos las fuerzas que están en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? O Y primero, si quieren podemos sumar. No hay problema. A ver, sumaremos en Y primero. En el eje Y. Miren, ¿qué fuerzas están en el eje Y? En el eje Y. ¿Qué fuercitas? Hay dos fuerzas. Verde, que se llama fuerza normal. Y el otro del peso, su descomposición. Miren, se llama normal.
Esta fuerza, ¿qué se llamará esta sombrita? Esa sombrita se va a llamar sombra de ¿quién es? Del peso. Sombra del peso. Por lo que está el ángulo al lado de esta sombra, va a ser coseno. Nunca se olviden, eso ya hemos repetido varias veces. ¿Coseno de cuánto? De 40 grados. Coseno de 40 grados. ¿Ya está? Anotemos entonces. Decimos, sumatoria de todas las fuerzas. Miren, sumatoria de todas las fuerzas. ¿Qué fuerzas estamos sumando? En el eje Y. Es igual a 0. Estática 0 siempre. Sumatoria de las fuerzas. Igual hemos dicho, el que está arriba, positivo. Y la fuerza que está abajo, negativo. Significa que la fuerza normal, menos esta fuerza, mire, en sentido contrario. ¿Qué se llama? Se llama el peso por el coseno de 40 grados. Coseno de 40 grados igual a 0. Mire, la normal va a ser igual. Está con negativo al otro miembro positivo. Peso por el coseno de 40 grados. ¿Listo? Por el coseno de 40 grados. Listo. Hasta ahí nomás también llego con la sumatoria de fuerzas en Y. Pero este 15 kilogramos va a tener 2. Entonces un poquito al centrito vamos a poner el título. ¿Ya? Y estas fórmulas vamos a recoger. Vamos a recoger las fórmulas. Ahora trabajamos con todas las fuerzas que existen en X. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Decimos sumatoria de todas las fuerzas en el eje X. Siempre va a ser 0. Como no se está moviendo, 0. Cuidado, masa por aceleración que le meta. No, 0. ¿Qué fuerzas tenemos en X? Todas las fuerzas que tengan presentes en X. Miren el eje X. Este es el eje X. Están de colorcitos. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas hay en ese eje X? ¿Cuántas fuerzas? ¿Quién me dice? Hable. ¿Cuántas fuerzas hay? ¿Cuántas fuerzas? ¿Cuántos? 1. 2. No, hay 3. Miren, un naranja, café, rojo. Naranja es tensión, el café es la fuerza de rozamiento y el rojo es la sombra del peso, la descomposición del peso. Ese rojito entonces, ¿qué se llama? Este rojito, ¿qué se llama? Esa fuerza es rojito, voy a anotar. ¿Sombra de quién? Del peso. Del peso. Sombra del peso. Como no está el ángulo aquí, no está a los 40 grados, está libre de ángulo, seno. Por seno de 40 grados, fíjense, eso se llama seno de 40 grados. ¿Listo? Así se llama. Entonces, ahora sí, a sumar todas las fuerzas. También el signo es de acuerdo al plano cartesiano. Recuerden, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Primero positivos. Positivo tenemos la tensión, ¿sí o no? Ahí está, positivo, la tensión. Tensión, positivo. Ahora los negativos, menos los dos negativos. Tenemos dos negativos. Uno se llama fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento negativo. Y el otro negativo, peso. El otro negativo es peso por el seno de 40 grados. Igual a 0. Listo. Así vamos a trabajar. Así vamos a trabajar. Mire qué facilito, chiquilladas. Listo. Vamos a continuar con el trabajo. A continuar. Así vamos a trazar para que no parezca mezclado. Hasta ahí, duda, consulta, pregunte nomás. Dudas, consultas que tengan hasta ahí. ¿Cuánto es? Ah, sí están bien los dos ahí, ¿no? Listo, hasta ahí no hay dudas. ¿Todo clarito? Eso nomás tienen que trabajar. La sombra del peso está algo confusa, profe. Siempre ¿no ves? Siempre la descomposición hacia X y hacia Y. No me sirve así chueco.
O hay alguna fuerza que dice diagonal. No dice. Solamente existe dos fuerzas. La sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Como no se decide el peso, por eso se descompone en X y se descompone en Y. ¿Entendido? Se descompone en X y en Y. Para el eje Y, mira, para el que tiene el ángulo, el que está con el ángulo junto, este está ahorita con el ángulo junto, el que estoy marcando. Va a ser coseno. Coseno. Ese va a ser coseno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está el ángulo junto. Miren el otro, la otra sombrita no tiene ángulo. Va a ser seno. El que está junto con el ángulo siempre coseno. Siempre coseno. El que está junto con el ángulo. ¿Ya? Ahora sí. Trabajemos entonces. Ahora, ¿qué más miro y observo? Pero fuerza de deslizamiento es igual a la nu por la normal. La normal es, aquí está, la normal es peso por coseno de 40 grados. Ah, fíjense. Entonces creo que voy a poder trabajar ahí. Ahora, para no estar confundiendo tantos pesos, al primero que hemos trabajado podemos decirle peso 1. Al segundo, peso 2, ¿ya? Podemos bautizar peso 2. Peso 2, para no confundir. Seguimos trabajando. Ahora, ¿qué hacemos? En estos dos creo que vamos a tener que encontrar. Vamos a encontrar la tensión. La tensión, ¿dónde voy a encontrar la tensión? Estás de qué fácil. ¿Dónde encontramos la tensión? ¿Dónde voy a encontrar la tensión? Aquí, ¿no? ¿Sí o no? Ahí vamos a encontrar la tensión. ¿Cuánto es la tensión? Peso 1. ¿Tenemos el peso 1? Aquí está el peso 1. El peso 1. Recuerden que el peso, ¿a qué es igual el peso? En esta fórmula voy a reemplazar. El peso es igual a la masa por la gravedad. Y ya voy a tener tensión. Y aquí como es la misma, miren, ya voy a reemplazar nomás también. Vamos con el peso. Encontramos el peso 1. Tenemos como resultado el peso 1. El peso 1 es igual la masa 20 kilogramos. 20 kilogramos por ¿cuánto es la gravedad? 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Ah, no me dice con 10, ¿no ven? No me dice. Sigo trabajando. El peso 1 es igual a ¿cuánto entonces, maquinistas? 196 newtons. 196 newtons. Ahí está. Ya hemos calculado con esto el peso 1. Pero la tensión dice entonces, miren la tensión, vuelvo a la tensión. La tensión es igual al peso 1. Al peso 1. El peso 1 es 196 newtons. Ya tenemos la tensión. Mire. Ya hay la tensión. ¿Ve? Ahí se ha trabajado automáticamente. Tensión tenemos. Normal, ¿podemos encontrar la normal? Sí, mire. Normal es igual. La fuerza normal igual. Peso 2. El peso 2. ¿Cuánto será el peso 2? Podemos trabajar en otro ladito. 147 newtons. 147. Mire el peso 2 voy a trabajar. El peso 2 es igual a la masa. Peso 2, 15. 15 newtons por la gravedad 9,8. Maquinistas. El peso 2 es igual 147. 147. ¿Qué cositas va a ser? Kilogramo por metro segundo cuadrado. Siempre me va a dar newton. Ahí está. Ya tenemos. El peso 2 vale 147 newtons. En lugar del peso 2, 147 newtons. Pongo newtons, ya pondremos. Por coseno de 40. Por coseno de 40 grados. A la calculadora. ¿Cuánto va a ser la fuerza normal? 147 por coseno. ¡Vamos! Ah, no quieren hablar. ¡Qué bonito!
147 por coseno de 40 grados. ¿Cuánto salió? 112,61. Se puede redondear, ¿no? 112,61 newtons. Ya está. Listo. Ya tengo la normal. Tenemos la tensión. Tenemos la normal. Aquí a fuerza es normal, ¿no ve? Listo. Seguimos. La fuerza de rozamiento podemos encontrar. Mire, tensión tenemos. Tensión vale 196 newtons. ¿Qué más tenemos? Aquí peso 2 tenemos. Todo tenemos. A trabajar. Vamos, todo tenemos ahí. A trabajar. Vamos a trabajar. Vamos, vamos. A reemplazar los valores. Mire, tensión tenemos. En lugar de tensión, 196. Ya saben que está en newtons. Menos la fuerza de rozamiento no tenemos todavía. Menos el peso 2. Hemos encontrado el peso 2. 147. 147 newtons. Por seno de 40. ¿Cuánto sale? Seno de 40 grados. Igual a 0. ¿Cuántito me sale? ¿Cuánto me sale eso? Vamos, hable. 147 por seno de 40. 196. Menos la fuerza de rozamiento. Menos. Esto nos va a salir 147 por seno de 40 grados. Eso es igual a 94,49, ¿no? Redondeado. 94,49 newtons. 94,49 newtons. Cuidado. Igual a 0. Miren, son signos diferentes. Signos diferentes es esta. Signo del número mayor, positivo. Positivo me va a salir. ¿Cuánto me sale positivo? 196 menos 94,49. 196 menos 94,49. Me sale 101,51. 101,51. Menos la fuerza de rozamiento igual a 0. Despejamos, queremos fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento igual. Está con positivo al segundo miembro con signo negativo. 101,51. Ahora sí le ponemos unidad. ¿De qué se trata? Newtons. ¿Qué se va a simplificar? Negativo con negativo. Positivo es. Ya tenemos la fuerza de rozamiento. No me pide fuerza de rozamiento. Quiere el coeficiente de rozamiento, la new. Entonces la formulita copiamos. Copiamos la formulita. Y dice, la fuerza de rozamiento es igual a la new por la normal. Fuerza de rozamiento tenemos 101,51. ¿Ya? Newton, ya saben que está en newtons. Es igual. El coeficiente de rozamiento no tenemos. La normal, ¿cuánto es? Hemos encontrado normal, 112. Aquí podemos poner 112,61 newtons. Va a dividir. Entonces el coeficiente de rozamiento es igual a 101,51 sobre, está multiplicando al otro miembro a dividir, 112,61. ¿Cuánto sale? El coeficiente de rozamiento. Recuerden que esto es normal, digo Newton, y se simplifica, ¿no? Sin unidad, adimensional. ¿Cuánto sale? 0,9. 0,9.
0,9. Listo. Y hemos encontrado el coeficiente de rozamiento, 0,9. Nada más, no hay newtons, cuidado, metros, segundos que estén queriendo meterle. Listo, ahí termina el trabajo. Fíjense cómo hemos ido trabajando. Pues de que te fácil, ¿no? Con calmita, poco a poco, el trabajo. Siempre con calma, ¿ya? Siempre con calma. De aquí vamos a partir en dos para que no se mezcle. Así era el trabajo. Así, ¿ya? Y esas eran las fórmulas. Cuidado con mezclar con las fórmulas también el ejercicio. Van a tener cuidado. Ahí lo vamos a poner para que no se mezcle. ¿Qué tal, jóvenes? ¿Fácil o difícil? Así que ve. Complicado parece, ¿no? Por eso es bien importante las ecuaciones. Ecuaciones tienen que dominar, ¿eh? Despeje, hasta mitad, hasta donde me sirve, nomás dejo, continúo con el otro y así poco a poco me van dando las soluciones. ¿Ya? De todas maneras vamos a seguir trabajando. ¿Ya? Vamos a quedar aquí entonces con estática.